Yo creo que sí, bro, porque yo creo que hay una tendencia entre la gente profesional de Estados Unidos y la gente profesional de otros países. Para mí los traders de Estados Unidos es la gente más profesional que existe y eso no es gratis. Lo que pasa es que yo trato de parecerme lo más posible a los traders americanos y yo les recomiendo a todas las personas que están en Latinoamérica que traten de parecerse a los traders americanos en lo más posible porque resulta que los traders americanos tienen dos cosas fundamentales. Lo primero es que maneja la parte emocional supremamente bien. O sea, un trader americano te va a manejar la parte emocional súper bien porque ellos están educados a eso. Ellos están educados a lidiar con el mercado, lidiar con todo esto, lidiar con Wall Street. Obviamente las acciones que transan son de allá. Nosotros estamos transando el mercado Nasdaq, la gran mayoría de acciones que transamos. Entonces, yo creo que la diferencia entre un latino y un americano es que el americano tiene un correcto mindset y también obviamente tiene dinero para arriesgar. Entonces, esos son dos factores que son muy importantes. O sea, yo creo que a la hora que tú, digamos, te conviertes en trader profesional, a la hora que tú ya entiendes el mercado, o sea, tú tienes que arrancar en el mercado básicamente entendiendo lo básico. O sea, tienes que entender la parte técnica, la parte fundamental, la parte de filings, tienes que entender cómo funciona el mercado, el big picture, entender todo eso. Te estoy hablando de acciones americanas. No sé cómo transar Forex. De hecho, que día estaba viendo un seminario de Forex, yo no entiendo esa mierda. O sea, para mí eso no tiene ningún sentido y los marcos de tiempo son muy largos. O sea, por lo general yo transo small caps porque los marcos de tiempo son muy pequeños y me permite hacer scalping, me permite hacer day trading de una manera un poquito más eficiente que Forex, que yo he visto que tiene marcos de tiempo muy largos y sobre todo que tú solo, o sea, los traders de Forex siempre transan casi siempre lo mismo. O sea, son como 4 pares de divisas más o menos, 4 o 5 pares de divisas y ya. Eso lo que pasa es que se permanece el estado de ese mercado es muy estático, o sea, prácticamente permanece un estado muy estático en el cual no hay un volumen, un relative volume o un volumen relativo muy alto. O sea, cuando no tienes un volumen relativo muy alto, quiere decir que prácticamente cuando está muy horizontal, muy flat, o el volumen está como muy estático, quiere decir que hay muchas instituciones manipulando todo el precio. Es por decir, como en acciones americanas, cuando las instituciones, o sea, cuando las instituciones, porque cada acción es un mundo, o sea, cada acción es un mundo, cada acción se mueve distinto, cada acción tiene diferentes comportamientos. Tú tienes que analizar el comportamiento de cada acción antes de transar esa acción, tienes que analizar el comportamiento de esa acción, cómo se ha comportado en días pasados, cómo se ha comportado anteriormente cuando ha tenido un movimiento similar, cómo se comporta cuando tiene volumen, cuánto más o menos hace un average gap, cuánto más o menos hace spikes, cuánto más, o sea, si termina rojo, termina verde después de adquirir eso, porque las acciones americanas tienen algo que se llama como si fuera musculatura, es como que tienen memory, o sea, tienen como una memoria en la cual recuerdan, o sea, pues recuerdan o se mueven de cierta manera en particular. Y eso pasa porque los que están detrás de esa compañía, los que están detrás de esa acción, mueven la acción de esa manera y también hace lo que tiene todo el mercado, que es un self-fulfilling prophecy, que es prácticamente que es una profecía autocumplida. O sea, el mercado se basa en profecías autocumplidas y crowd mentality o mentalidad de masas. Entonces, volviendo nuevamente o sea, ya les expliqué qué es lo que hago, que es small caps en Estados Unidos, acciones americanas en Estados Unidos, acciones americanas, small caps, que son por lo general compañías de menos de 500 millones de dólares y trato de que sea más de 10 millones de dólares de market cap porque se mueven de cierta manera, ya las que son de más de 500 o menos de 10 se mueven de otra manera que no me gusta mucho. Entonces uno tiene que practicar mucho para entender qué es el nicho que a uno le gusta y qué es lo que tiene sentido para uno transar. Entonces, dicho eso, vuelvo obviamente a lo de los americanos. Los americanos, una vez entienden todo esto, obviamente están en el mercado y esto, tiene una ventaja por sobre los latinos y es que mentalmente están adaptados para ganar dinero en el mercado y ganar buen dinero. O sea, obviamente un latinoamericano primero no tiene una mentalidad, o sea, el mindset del latinoamericano es un mindset de supervivencia. El mindset del americano es un mindset de crecimiento, porque desde pequeños están acostumbrados obviamente a que son espacios grandes, son casas grandes, es abundancia desde pequeños. Desde pequeños es muy fácil, pequeños te hablo yo 15 años, 16 años, es muy fácil empezar a trabajar, empezar a adquirir dinero, que si necesito comprarme el iPhone, el último iPhone que salió, lo saco y ya, o sea, prácticamente en Estados Unidos sacar un iPhone es la cosa más fácil del mundo. Yo comercialicé, ahorita comercializo en menor medida, pero antes comercialicé con iPhones porque yo compraba, obviamente yo tenía una plata, tanto la tarjeta de crédito como unos fondos que hacía. Y bueno, yo invertí plata trayéndome iPhone de Estados Unidos, o sea, yo traía iPhone, poquitos iPhone y con eso generaba un income leve, pero bueno, generaba un income y eso me ayudaba a pagar las cuentas cuando era pues más pequeño, a los 18 o 20 años, para salir, para andar, para parchar, toda la vuelta. Y aquí en Latinoamérica, por ejemplo, les pongo eso para decirles que tengo experiencia en ese nicho y, por ejemplo, en Latinoamérica es un hecho,
O sea, es un acontecimiento, es increíble. Y esto pasa, es un acontecimiento comprar un iPhone. Eso es mejor dicho, eso es un verguero. Eso es como sacar una propiedad, eso es como sacar un carro. O sea, literal aquí te pueden preguntar 70,000 veces por el celular. Pero yo traía celulares, muchos de esos eran usados como nuevos, o sea, de vitrina, de exhibición, refurbished, etcétera, de Estados Unidos. ¿Y por qué hacía yo eso? Bueno, porque allá obviamente son mucho más baratos en Estados Unidos. Y algunos de China también son más baratos, pero con China me da un poquito de miedo comercializar. Yo comercialicé también antes. Entonces yo traía de Estados Unidos y acá le generaba un 10, 15, 20%, que es un buen retorno, pero obviamente podían haber problemas. Entonces yo hacía eso. Y resulta que cuando me preguntaban por los celulares, para que ustedes entiendan el mindset, es primero un mindset de desconfianza, que eso pasa mucho. O sea, algo pasa, diga, pues les estoy hablando de Latinoamérica en general, particularmente en Colombia, pero yo sé que en Latinoamérica, todos los parceros de todos los demás países, pasa algo muy similar. Y es que se genera un mindset de desconfianza de entrada. Es como, ¿qué tendrá ese celular? Yo lo vendía en redes sociales. Yo tenía una página, obviamente, estructurada, una marca, y yo lo vendía en redes sociales a veces yo particularmente, o ponía a algunos amigos a venderlos y les generaba un ingreso también a ellos. Les decía, bueno, me voy a ganar, no sé, 50, 60 dólares, les doy 10, 15, 20 dólares, publíquenlo ya y simplemente tienen que venderlo, yo lo entrego. Y se genera un ambiente de desconfianza. Entonces, el latinoamericano tiene ambiente de desconfianza, literal. O sea, de entrada es, ¿qué tendrá ese celular? ¿Por qué lo venderá? ¿Qué estará pasando? No quiero que gane plata, porque en Latinoamérica pasa mucho eso, que yo no quiero o yo no entiendo que la otra persona está desarrollando una actividad para ganar plata. Eso pasa mucho en Latinoamérica. O sea, en Latinoamérica pasa mucho que si vemos que otra persona está generando dinero, no nos gusta. No entendemos que eso es lo normal, que una persona desarrolle una actividad para generar dinero. En Estados Unidos eso se entiende a la perfección. Tú estás haciéndole, digamos, intermediación a dos personas cualquiera. En finca raíz se da mucho, que se llama wholesale de contracts, que es como, o sea, hacer contratos, o sea, coger una propiedad, ponerla bajo un contrato y venderla. Eso es una intermediación. Esa intermediación se paga espectacular. De hecho, ese es uno de los mejores modelos para hacer dinero en real estate en Estados Unidos y yo trabajo para gente que hace eso. Entonces, solo por hacer eso, la persona que te va a comprar ese contrato entiende que tú estás ganando un platal, además. No que estás solo ganando, que estás ganando un platal. Te puede generar por un contrato una casa de $200,000, $5,000, $8,000, solo por hacer el contrato. O sea, en Estados Unidos se entiende esa intermediación, se entiende esa ganancia. Entonces, Latinoamérica, desconfianza. No entendemos la generación de ingresos. O sea, no entendemos que hay que generar ingresos. No entendemos el bienestar, no estamos adaptados a espacios muy grandes en casas, carros, la facilidad, tampoco tenemos facilidad. El gringo tiene toda esa mierda. O sea, el gringo tiene una mentalidad que nosotros necesitamos tratar de adoptar. Yo sé que es muy difícil, pero porque entre comillas pueden ser mejores traders o pueden generar más ingresos. Yo no digo que sean mejores traders, pueden generar más ingresos como traders porque desde chiquitos están acostumbrados a camellar para obtener lo que quieren. O sea, saben que pueden conseguir un trabajo. En Latinoamérica, trabajar de mesero, trabajar de cajero de un supermercado, trabajar de una cosa a la otra. Cuando tienes a partir de cierta posición económica es casi imposible. O sea, no lo van a hacer porque es un desprestigio. En Estados Unidos son un desprestigio porque ya es una cultura que una persona joven, obviamente no estamos hablando de niveles de riqueza, pues de personas billonarias, pero sí de niveles de riqueza de personas de estrato medio que tienen un income anual, los papás de $100,000, 80, $50,000 para arriba, 50,000 para arriba, hasta 100, 150, $200,000. Los hijos, si quieren algo, los obligan a trabajar porque saben que los van a tratar bien en el trabajo, que van a generar dinero, etcétera, etcétera, y se van a preparar por el mundo laboral. Entonces el americano está muy acostumbrado a todo eso. Yo estoy haciéndole psicología americana 101. ¿Qué pasa? Generar obviamente toda esa mentalidad de abundancia, de bienestar, de espacios, de que puedo recibir income, de que puedo recibir una cosa a la otra. O sea, como que las cosas son más fáciles. Voy a sacar un celular y no es un acontecimiento que lo reviso 70 veces, que voy a hacer vueltas, que literal me llamaban a decirme, voy a mirar si hacemos negocio en 2 meses, 3 meses. Yo dije, marica, 2 meses para comprar un celular. Yo entiendo que es difícil comprar un celular en Latinoamérica, yo entiendo eso. Pero literal lo veían como un negocio, lo veían como un evento. En Estados Unidos tú vas a una tienda de Apple y sacas un celular y chao. O sea, literal es como ir aquí al supermercado a comprar, qué sé yo, o a comprar una botella de vino o a comprar cualquier pan, literal. O sea, es tan fácil como cualquier cosa que tú vas a comprar al supermercado. O sea, literal, en Latinoamérica, comprar al supermercado un pan, comida, un mercado, es igualito que en Estados Unidos ir a sacar un celular y a sacar un iPhone de la tienda. Más o menos en esas dimensiones, porque allá obviamente el ingreso es mucho más alto y se pueden sacar bajo créditos porque las personas confían más en las personas. Acá en Latinoamérica no se confía en las personas, casi no le sacan crédito tan fácil, aunque las telefonías sacan crédito, pero los precios están muy inflados, una cosa y la otra. Y aparte aquí el income o el ingreso
obviamente no es tan fácil con el ingreso pagar un iPhone. En Estados Unidos pagas un iPhone con la mitad de sueldo. O sea, literal en un mes puedes pagar ese iPhone fácilmente, completico. O lo puedes sacar a cuota en 12 meses y pagar re fácil porque son cuotas como de $100 o cualquier cosa. Entonces, a lo que voy con todo eso, esa que es una mentalidad en la cual ellos tienen un bienestar, están acostumbrados a un bienestar y todo eso genera que no le tengan miedo a la vida, ni le tengan miedo al riesgo, ni le tengan miedo al trading. Porque saben que cualquier cosa que pueda llegar a pasar, lo van a recuperar. Y eso es súper importante. Esa es la mentalidad americana en base al riesgo. Esa es la mentalidad americana en base al riesgo, a mirar las oportunidades y a exponenciar la ganancia. Y eso es súper bueno en trading. O sea, ¿por qué? Porque en Latinoamérica pasa mucho que así una persona sea muy buena, o sea, por muy buena que sea, no genera un ingreso alto. O si tiene una mentalidad latinoamericana, no genera un ingreso muy alto porque no le imprime riesgo a una transacción. Y cuando tú no le imprimes riesgo a una transacción, lo que pasa es que así la transacción sea buena, así el setup sea bueno, el patrón y todo, generas tan poquito ingreso que no puedes ni vivir del trading, ni exponenciar obviamente unas ganancias de tal manera que tu cuenta crezca de una manera significativa. Y todo eso sucede y lo que pasa es que no ves esto como una profesión real. O sea, frente, hasta cierto punto, obviamente, frente al americano que sí lo ve como números reales, porque le está imprimiendo una buena cantidad de dinero y aparte la capacidad que ellos tienen de, con ese bienestar, levantar capital de otras muchas personas que creen en trading, que creen en bolsa y que entienden cómo funcionan los negocios. En Latinoamérica, obviamente, no tenemos una cultura de entender cómo funciona Wall Street, de entender que la bolsa es un generador de riqueza. No entendemos eso porque en nuestros países, las bolsas de nuestros países por lo general son una mierda. En Estados Unidos saben que hay una generación de riqueza porque la Fed y porque los bancos y las instituciones se diseñaron para inflar los precios de eso. De hecho, en la época de la pandemia inflaron el precio, obviamente, de las acciones después de una caída, obviamente una inflación para controlar ese market sentiment, como ese sentimiento de mercado que las personas sigan creyendo en la bolsa. O sea, la bolsa está inflada, por lo general está muy inflada. Siempre hace correcciones, obviamente, para estabilizar un poquito los precios, pero es un mercado relativamente inflado. Casi todas las empresas que cotizan, large caps, o sea, no small caps, sino ya más large caps, casi todas las empresas tienen un valor en libros mucho más bajo. O sea, debería valer la empresa mucho menos de lo que realmente vale en bolsa. Entonces son por lo general precios inflados y así funciona la economía. Pero a lo que voy con todo eso, brothers, es que tenemos que tratar de adoptar de alguna manera, hablarnos con personas, mirar si levantamos capital. Yo estoy, digamos, en un proceso de levantar capital, de empezar a juntarme ya más económica y financieramente con personas de mucho capital, mostrarles mi estrategia, mostrarles mis estadísticas que son pruebas que funcionan, que yo tengo una estadística positiva, que entiendo cómo jugar este juego y enseñarles qué es lo que yo hago para que inviertan un capital. Obviamente yo invierto una parte, ellos invierten otra parte y tratar de exponenciar para bajar un poquito el riesgo, para subir el riesgo en números, pero obviamente para disminuir mi cantidad de riesgo. O sea, mejor dicho, para meterle más size a la transacción. Voy a tener yo el mismo riesgo. Digamos, si yo arriesgo normalmente $40, $50 en una transacción, ahora voy a arriesgar 200, yo voy a tener el mismo riesgo, 40, 50, y el inversionista o lo que sea que trate de levantarme, porque ese es el proyecto que estoy tratando de construir, es que invierta el resto de tal manera que yo ya vea más income a la hora y que vea que la cuenta se exponencia más, o sea, crece de una manera más rápida, con los mismos patrones, con la misma educación, con lo mismo que entiendo el mercado, pero ya más imprimiéndole más riesgo y poniendo más en juego esta vaina. Entonces, esa es la mentalidad y la diferencia entre los latinos y los americanos, que viene desde abajo, viene desde la cuna, viene desde la seguridad, viene desde las oportunidades de trabajo, viene desde todo eso, y el americano pues está acostumbrado a cosas un poquito más, que sacar un carro más fácil, que sacar un celular es más fácil, que hacer esto más fácil, que si te revientas, trabaja 2 meses y ya puedes recuperarte, una cosa y la otra. Entonces, obviamente, la brecha salarial también es muy alta en Estados Unidos. Un sueldo promedio, estamos hablando de una persona preparada, $40,000-$50,000. En Latinoamérica puede estar entre los 10, 12 mil, 15 mil dólares. O sea, yo sé que en Estados Unidos 4 o 5 veces más. Entonces, obviamente, también hay una brecha salarial, sino que más, obviamente. Y las oportunidades de empleo pues son mucho más altas. Entonces, todo eso les mitiga a ellos el riesgo. Todo eso los hace a ellos sentirse un poquito más seguros y por eso, de pronto, en teoría, pueden ser los que son buenos mejores traders que los que son buenos de Latinoamérica. Puede ser una teoría que yo tengo y hay que adoptar eso. Hay que empezar a trabajar en eso, muchachos.